La nieve azotaba la carretera como cristales rotos mientras Margaret mantenía encendidas las luces de su restaurante durante la tormenta. Creía que estaba salvando a desconocidos de la ventisca. Un pequeño acto de bondad en una noche gélida. Pero cuando el viejo televisor se encendió y reveló el rostro de un hombre buscado, se le paró el corazón. Estaba sentado allí mismo, tomando el café que ella acababa de servir. Sin embargo, cuando descubres quién era realmente, se te derrite el corazón antes de que tu mente pueda creerlo. Dale a me gusta y comenta desde donde lo estás viendo. Tu apoyo trae más historias increíbles. Ahora, comencemos. La nieve caía a borbotones, engullendo la carretera en un silencio blanco. Margaret Dawson limpió la ventana empañada del restaurante con su delantal, observando la tormenta que se negaba a terminar. El letrero de neón de abierto zumbaba débilmente detrás de ella, luchando contra el viento frío que se colaba por las rendijas de la puerta. Era pasada la medianoche, y toda alma sensata se había refugiado hacía horas. Pero Margaret mantenía las puertas abiertas como siempre. Su restaurante, Bluebeard's Rest, había sido el sueño de su difunto esposo. Tras su muerte en un accidente maderero hace 5 años, lo regentó ella sola. La parrilla, el café, los camioneros nocturnos que venían a buscar calor. Había aprendido que la amabilidad a menudo entraba con la apariencia de un problema. La campana sobre la puerta tintineó, sobresaltándola. Un hombre alto entró, cubierto de nieve. Tenía la barba áspera, sus ojos grises y cansados. Llevaba un abrigo grueso, de esos que usan los hombres que han recorrido más kilómetros que comodidades. Margaret, instintivamente, cogió una toalla. «Buenas noches», dijo en voz baja. Él asintió con voz áspera. «Café, por favor». Le sirvió una taza, notando sus manos temblorosas. «Elegiste una mala noche para salir». «No tenías muchas opciones», murmuró. Margaret lo observó mientras estaba sentado cerca del reservado de la esquina. Su mirada se dirigía a la ventana cada vez que los faros parpadeaban afuera. Algo en sus ojos, miedo, arrepentimiento, tal vez ambos, la inquietaba. Aún así, le ofreció un plato de estofado por cuenta de la casa. Él dudó. «No tienes que hacerlo». «Lo sé», lo interrumpió. «Pero quiero». Él asintió levemente. Sus labios se curvaron en la sonrisa más pequeña y triste que había visto en años. Durante un rato, el silencio llenó el restaurante, roto solo por el zumbido de la calefacción y la tormenta exterior. Margaret subió el volumen de la radio para que la acompañaran. Fue entonces cuando la transmisión cambió. Una alerta de última hora. Las autoridades advirtieron a los residentes que se quedaran en casa. Continúa la búsqueda del convicto fugado Daniel Reeves, buscado por robo a mano armada y evasión del arresto. Sus ojos se abrieron ligeramente al oír la continuación del locutor. Visto por última vez dirigiéndose al norte, posiblemente a pie. Peligroso, considerado armado. Margaret miró al hombre. Se había congelado a medio bocado, con la cuchara flotando, su expresión indescifrable. Por un instante, sus miradas se cruzaron, y algo tácito pasó entre ellos. Afuera, la tormenta aullaba con más fuerza. Adentro, su corazón latía igual. No tenía ni idea de que, por la mañana, el desconocido cambiaría todo lo que creía sobre la culpa, la piedad y las segundas oportunidades. La mano de Margaret temblaba mientras limpiaba la encimera, fingiendo no notar cómo los hombros del desconocido se tensaban tras el anuncio de la radio. El silencio entre ellos se hizo denso, lleno de preguntas que ninguno se atrevía a hacer. La nieve de fuera ya había sepultado el aparcamiento. No había salida. Esta noche no. Terminó de comer lentamente y levantó la vista. «Qué rico»,
murmuró en voz baja y cautelosa. Me alegra que te haya gustado, respondió ella en voz baja, forzando una pequeña sonrisa. Con una tormenta como esta, nadie debería pasar hambre. Por un segundo, vio un destello en sus ojos. Sorpresa. Tal vez gratitud. Buscó su cartera y sacó unos billetes arrugados. Para la comida, ella le apartó la mano con suavidad. Quédatela. De todas formas, las carreteras están cortadas. Si necesitas descansar, hay una camilla en la parte de atrás. La calefacción seguía funcionando casi siempre. Observó su rostro, buscando sospecha o miedo. No había ninguno, solo una serena serenidad. Ni siquiera me conoces, dijo. Margaret miró por la ventana. El viento aullaba como una advertencia. No necesito hacerlo. Un hombre congelado en una ventisca necesita refugio más que juicio. Exhaló lentamente, como si su amabilidad le doliera. Eres una excepción, dijo. La mayoría habría llamado a la policía. No soy como la mayoría de la gente, dijo ella simplemente. Él no discutió. En cambio, la ayudó a cerrar las persianas y a colocar las sillas, con cuidado, como alguien acostumbrado a esconderse. Cuando ella sacó una colcha vieja para él, su mano rozó la de ella. Estaba áspera, llena de cicatrices y temblorosa. Me llamo Daniel, dijo en voz baja, mirándola a los ojos. Gracias, dudó ella antes de responder. Margaret. Esa noche, mientras Daniel dormía en la trastienda, Margaret estaba sentada en la barra, incapaz de descansar. La radio no dejaba de repicar la alerta. Armado y peligroso. Pero algo en él no encajaba con esa etiqueta. Su rostro, al pronunciar su nombre, reflejaba una tristeza infumable. Al amanecer, un golpe hizo vibrar la puerta de cristal del restaurante. El corazón de Margaret dio un vuelco. Un ayudante del sheriff estaba afuera, sacudiéndose el sombrero con nieve. Buenos días, señora, dijo, entrando. La tormenta está amainando un poco. Estamos comprobando las paradas locales. Buscando a un fugitivo llamado Daniel Reeves. ¿Viste a alguien inusual esta noche? Se le hizo un nudo en la garganta. Podía sentir la respiración tranquila de Daniel desde la trastienda. Como quien siente un trueno antes de un rayo, se obligó a responder. Solo unos camioneros antes. Nadie más. El agente asintió, mirando a su alrededor. Si aparece, no intentes hablar con él. Está desesperado. Después de que se fuera, Margaret cerró la puerta con llave y se apoyó en ella, con el pecho pesado. Cuando se giró, Daniel estaba de pie en la puerta de la cocina, con los ojos llenos de remordimiento. Deberías habérselo dicho, susurró. Habrías hecho bien. Pero Margaret negó con la cabeza. Puede ser, pero no me creo todo lo que oigo en la radio. Los ojos de Daniel brillaron, no de orgullo, sino de vergüenza. Entonces estás arriesgando más de lo que crees. En ese momento, Margaret comprendió algo que nunca podría explicar después. No le tenía miedo. Temía por él porque detrás de esos ojos grises se escondía una historia que ningún titular había contado aún. El viento afuera había amainado por la mañana, pero el restaurante aún se sentía envuelto en el incómodo silencio de la tormenta. Margaret preparó café recién hecho, fingiendo estar ocupada mientras Daniel, sentado en la mesa de la esquina, contemplaba su plato intacto. Tenía las manos entrelazadas, la mirada distante, como un hombre que ya se había despedido de todo. Finalmente rompió el silencio. Puedes decírmelo, ya sabes, sea lo que sea. Levantó la vista lentamente, con la mandíbula tensa. No me creerías. Inténtalo. Daniel dudó, luego se recostó, con los ojos nublados por el recuerdo.
No siempre estaba corriendo. Empezó. Solía construir casas. Capataz de construcción en Bitcha. Tenía esposa y un hijo. Su voz se quebró. Ya no están. Margaret sintió un nudo en la garganta. ¿Qué pasó? Hubo un accidente, dijo en voz baja. Incendio en la casa. No estaba allí. Trabajé hasta tarde esa noche. A la mañana siguiente, ya no estaban. El dolor en su voz era crudo, sin filtro. Margaret no dijo nada. Solo le sirvió café y deslizó la taza por el mostrador. No podía enfrentarme a nadie, continuó. Bebí, me peleé, lo perdí todo. Entonces, una noche, un hombre resultó herido en una pelea de bar. No sobrevivió. Dijeron que fue mi culpa. Le temblaba la mano al hablar. Juro que no lo maté, pero nadie quería la verdad. Margaret lo miró fijamente, dividida entre la compasión y la incredulidad. Así que huiste. Daniel asintió. 5 años. Nunca permanecí en un mismo sitio más de una semana. Hasta que llegó la tormenta. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. El único sonido era el zumbido de la calefacción y el tenue tic-tac del reloj de pared. Margaret finalmente susurró. Deberías entregarte si eres inocente. Hombres inocentes siguen muriendo tras las rejas. La interrumpió bruscamente, luego se suavizó. Lo siento, es que he visto lo que el sistema les hace a hombres como yo. Ella lo miró a los ojos, cansada pero honesta. ¿Y qué planeas hacer ahora? Esbozó una leve sonrisa. Esperar a que pase la tormenta y luego desaparecer. Es lo que se me da bien. Margaret negó con la cabeza. Huir no borra la verdad. Solo la entierra más. Daniel sostuvo su mirada. Y por primera vez, vio lágrimas brotar de esos ojos grises como la tormenta. Suenas como mi esposa, murmuró. Ella solía decir lo mismo. Algo en Margaret cambió. Ya no estaba protegiendo a un fugitivo. Estaba protegiendo a un hombre destrozado que se aferraba a su último atisbo de esperanza. La puerta del restaurante crujió con el viento, y ambos se giraron instintivamente. Por una fracción de segundo, sus miradas se encontraron. Un entendimiento silencioso surgió entre ellos. Entonces Daniel habló, su voz apenas por encima de un susurro. Margaret, necesito decirte algo antes de que sea demasiado tarde. Pero antes de que pudiera terminar, el sonido de motores rompió el silencio. 2 camionetas del sheriff entrando en el aparcamiento cubierto de nieve. A Margaret se le heló la sangre. Me encontraron, dijo Daniel en voz baja, poniéndose de pie. Deberías hacerte a un lado. Margaret se quedó paralizada. No, déjame encargarme de esto. Daniel negó con la cabeza. Ya hiciste más de lo que nadie debería. No lo empeores. Pero cuando los agentes salieron, con las armas desenfundadas y las voces resonando en la tormenta, la siguiente decisión de Margaret cambiaría sus vidas para siempre. Las luces rojas y azules parpadeantes se filtraban por las ventanas esmeriladas del restaurante, pintando las mesas vacías con un ritmo tenso. Margaret se quedó sin aliento mientras los agentes gritaban desde afuera, «Aléjate de la puerta». Daniel Reeves, estás rodeado. Daniel tensó la mandíbula. Parecía un hombre al borde de una gran caída, tranquilo por fuera, ya destrozado por dentro. Se acabó, dijo en voz baja. No te arrastraré a esto. Pero Margaret se interpuso frente a él, con voz temblorosa pero firme. ¿Crees que esconderse toda la vida es vivir? Me ayudaste a cerrar mi restaurante. Arreglaste mi generador cuando se averió anoche y me agradeces una comida que no pudiste pagar. Ese no es el hombre del que hablan en la radio. Los ojos de Daniel brillaron. No lo entiendes. No te escucharán. Lo he intentado.
Entonces déjame hablar, dijo. Antes de que pudiera protestar, Margaret abrió la puerta y salió al viento gélido. Los agentes la apuntaron con sus linternas, bajando ligeramente las armas, confundidos. ¿Dónde está?, preguntó el agente principal. Margaret tragó saliva con dificultad. Está dentro. Pero antes de entrar, deberías saber algo. Ese hombre no es quien crees. El agente más joven frunció el ceño. Señora, no lo entiende. Entiendo bastante, lo interrumpió. Ha estado huyendo de una culpa que no le correspondía y de un mundo que dejó de creer en las segundas oportunidades. El agente principal suspiró, haciendo un gesto a su compañero. Nos encargaremos. Dentro, Daniel estaba junto al mostrador, con las manos en alto. Ya no sigo corriendo, dijo al entrar. Su voz no sonaba a rendición. Sonaba a alivio. Lo esposaron suavemente, leyéndole sus derechos. Al dejarlo salir, Margaret lo siguió con el corazón dolorido. Copos de nieve caían sobre su cabello, su rostro sereno a pesar de todo. Justo antes de que lo subieran al coche, Daniel se giró hacia ella. Gracias por ver al hombre que solía ser. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Iré a verte. Aún mereces contar tu historia. Esbozó una leve sonrisa. Quizás algún día la verdad vuelva a importar. Las puertas se cerraron y la caravana se desvaneció en la tormenta de nieve, dejando a Margaret sola en el silencio. Pasaron los días. La tormenta amainó, pero el restaurante se sentía más vacío que nunca. Cada silla que Daniel había tocado, cada taza de café que había sostenido, le parecía un silencioso recordatorio de lo que Grace significaba. Entonces, una tarde, llegó una carta, dirigida con letra cuidada y sellada desde la cárcel del condado. Le temblaron las manos al abrirla. Dentro había una sola hoja de papel. Margaret, comenzaba. Me diste algo que había olvidado que existía. Confianza. Finalmente les conté todo. El hombre que murió en esa pelea. Su hermano se presentó. Confesó haberla iniciado. Dijo que intenté detenerlo. Están reabriendo mi caso. Pase lo que pase después, te lo debo a ti. Daniel. Margaret presionó la carta contra su pecho, las lágrimas cayendo sobre la tinta. Por primera vez en años, susurró una oración. No solo por Daniel, sino por todas las almas perdidas a las que el mundo había renunciado. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, suave y silenciosa. No como una tormenta esta vez, sino como una promesa. La primavera llegó lentamente al pequeño pueblo, derritiendo el último recuerdo de la ventisca en charcos de barro a lo largo del estacionamiento del restaurante. El letrero de neón volvió a vibrar débilmente. Los pájaros azules descansan, aunque apenas lo encendía estos días. Los clientes iban y venían, pero aún se sorprendió mirando la mesa de la esquina, medio esperando ver a Daniel allí, silencioso y atento, como si el tiempo no hubiera pasado. Habían pasado 3 meses desde aquella noche, 3 meses desde la carta. Entonces, una fría mañana, mientras Margaret daba la vuelta al cartel de abierto, una camioneta entró en el aparcamiento. Miró por la ventana con los ojos entrecerrados, con el corazón en un vuelco. Un hombre salió, más delgado que antes, con el mismo rostro curtido y los mismos ojos grises. Pero esta vez, contenían algo nuevo. Paz. Al abrir la puerta, sonó la campanilla. El mismo sonido que había oído la noche en que empezó la tormenta. Daniel, susurró. Él sonrió levemente. Todavía haces el mejor café de Kansas. Se le cortó la respiración al tiempo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Estás libre, asintió. Limpiaron mi nombre. Resulta que el agente que me arrestó entonces había ocultado la declaración que demostraba que intentaba detener la pelea,
no provocarla. Asuntos internos la reabrió después de la confesión. La mano de Margaret temblaba mientras le servía una taza. Te dije que la verdad importaría algún día. Daniel rió suavemente. Sí, supongo que tenías razón. Tomó un sorbo, mirando el restaurante. Es curioso. Este lugar me salvó más de una vez. ¿Cómo? Levantó la vista y la miró a los ojos. La primera vez, me diste refugio. La segunda, me diste el valor para dejar de esconderme. Las palabras flotaron entre ellos, cálidas como el sol de la mañana que se filtraba a través del cristal esmerilado. Margaret se sentó frente a él, su voz apenas un susurro. ¿Y ahora qué harás? Daniel sonrió, mirando el solar donde Snow una vez lo enterró todo. Me quedo un tiempo. Pensando que tal vez a este pueblo le vendría bien un mecánico, rió entre lágrimas. Y a este restaurante le vendría bien una mano que no quemara las tostadas. Por un momento, simplemente se quedaron allí sentados, dos personas que una vez se perdieron en sus propias tormentas, ahora se reencontraron en silencio en compañía del otro. Mientras la rocola cobraba vida con una vieja melodía country, Margaret lo miró y dijo en voz baja, «Sabes, cuando escuché tu nombre por primera vez en esa radio, pensé que estaba dando refugio a un hombre buscado». Daniel sonrió con voz suave. «Lo hiciste. Me deseaban, pero no como ellos creían». Frunció el ceño ligeramente. «¿Cómo es eso?» Él la miró a los ojos con una sonrisa discreta. «Deseada por gracia». Los ojos de Margaret brillaron al tomar su mano. El restaurante se llenó del suave aroma a café y segundas oportunidades. Afuera, los últimos rastros de nieve brillaban bajo el sol de la mañana. La misma nieve que una vez atrapó a dos desconocidos dentro de un restaurante, solo para liberarlos de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado. Y por primera vez en años, Margaret se susurró a sí misma con una sonrisa temblorosa. Quizás las tormentas no vengan a destruirnos. Quizás vengan a ayudarnos a encontrar a quienes estamos destinados a ser.